Bueno, esta mesa se titula "Siguen siendo realistas los objetivos Net Zero". Y es que, bueno, tecnología y sostenibilidad inevitablemente ahora mismo van de la mano. Qué mejor ejemplo que este summit, que es completamente digital, hay un montón de medios audiovisuales y, como ha indicado Nico en un inicio, la huella de carbono sigue siendo cero, ¿no? Y es que se dice ahora esta frase de "el futuro será verde o no será". Pero ahora surge la pregunta de ¿estamos haciendo todo lo posible para alcanzar estos objetivos Net Zero, o es que estos objetivos Net Zero ya a lo mejor se nos han quedado un poco cortos o igual son imposibles de conseguir, ¿no? De esto van a hablar en esta mesa redonda nuestros ponentes, que les voy a presentar. Voy a tratar de hacerlo de izquierda a derecha para que sea más sencillo. Tenemos a Jovita Moreno, que es directora de la Cátedra de Economía Circular para la Gestión Sostenible de Residuos de la Universidad Rey Juan Carlos. También tenemos a Alfonso Buesa, de Huawei España. A continuación tenemos a Ismael Aznar, de PricewaterhouseCoopers, Tax and Legal. Y bueno, tenemos a nuestro moderador, que va a ser Alfonso de Castañeda, que es el director de zonamovilidad.es. Y ya a mi derecha también tenemos a, a Juan Antonio Prados, de Lexmark. Bien, bueno, pues les dejo ya con los ponentes, así que disfruten. Pues nada, buenos días a todos, bienvenidos, gracias por elegirnos frente a la mesa del metaverso y la mesa de ciberseguridad, que se agradece, gracias a Digitales por contar conmigo un año más y gracias a los ponentes maravillosos que me acompañan hoy. Vivimos una era complicada porque estamos en un momento que hay muchos cambios, con mucha preocupación por el medio ambiente y el cambio climático. Es un tema que está en pleno debate en todos los foros de conversaciones a nivel internacional y bueno, Digitales Summit no iba a ser menos, así que vamos a hablar de este tema. ¿Y por qué? Pues porque es innegable que el tiempo apremia cada vez más y es que tenemos que actuar lo más rápido posible porque tenemos unos objetivos fijados por Europa que son ambiciosos, pero que se piensa que se pueden cumplir, entonces el objetivo es ese, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede ayudar a ello? Pues las energías renovables, todo lo que es el almacenamiento de la energía, soluciones inteligentes que hay tanto para el transporte como para la edificación y también, pues al final, todo lo que es la movilidad eléctrica, que es un poco a lo que está yendo toda la parte del transporte, ¿no? Entonces estos objetivos de Net Zero fijan pues claves para el 2050, ¿no? Pero antes de eso hay varios pasos previos que están fijados para el 2030. Comentábamos antes también que se están hablando ya para 2040 también fijar algunos, pero bueno, los que tenemos ahora mismo para el 2030, por un lado son reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero hasta al menos un 55% para el año 2030 y también aumentar el uso de energías renovables en un 32% para el 2030. Son objetivos bastante ambiciosos, pero bueno, además de eso tenemos otras claves, como son la eficiencia energética, que es fundamental para reducir el consumo energético al final, y un transporte sostenible, que ahí nos vamos a depender de los coches o, bueno, vehículos eléctricos en general, ¿no? Entonces, bueno, como tenemos ahora la llegada de la presidencia europea, que va a ser un tema interesante, tenemos unas elecciones maravillosas ahora por delante y tenemos mucho debate, mucho de lo que hablar, no voy a presentaros porque ya os ha presentado mi compañera magníficamente, así que vamos, si os parece, con el primer punto del debate, ¿no? Que yo creo que es responder a la pregunta que tiene el título de la mesa redonda. Si te parece, Juan Antonio, empezamos contigo. ¿Vale? ¿Podemos cumplir estos objetivos Net Zero? Buenos días y gracias a todos por elegirnos. También me uno a tu agradecimiento porque frente al metaverso y la ciberseguridad, competencia es dura. La respuesta corta es sí, pero elaborándolo un poquito más, tenemos que ser conscientes de que tenemos que cambiar lo que hemos hecho hasta ahora. La meta volante del 2030 y todos los objetivos que nos hayamos fijado, en principio parece muy complicado, porque ya en los acuerdos de París quedábamos cortos en ambición, en intención, en todo lo que tenemos que hacer. Hay que redoblar esfuerzos y lo que está claro es que no podemos dejar todo a la revolución tecnológica. Es cierto que la tecnología tiene un papel clave en todo esto, pero no podemos dejar todo a la tecnología. Tenemos que ser muy serios, rigurosos y honestos con nosotros mismos como sociedad en analizar los problemas que tenemos, diagnosticarlos adecuadamente, que ahí es donde la clase política y los gobiernos tienen un papel muy importante, además de las empresas, y a partir de ahí fijarnos objetivos e ir a por ellos. Y solo vamos a ir a por ellos si hay una normativa clara, una normativa inteligente,
bueno, pues que haga que las reglas sean iguales para todos, para que todos, para que todos podamos competir en igualdad de condiciones y podamos llegar a los objetivos que necesitamos. No es que sea opcional, es una necesidad real. Alfonso, ¿cómo lo ves? Muy buenos días. Agradecer en nombre de Huawei la invitación y dar la enhorabuena a Digitales por el maravilloso evento que habéis montado un año más, ¿no? Obviamente la respuesta es sí, ¿eh? La coyuntura internacional que tenemos actualmente nos ha hecho ver a todos que hay una demanda y hay que generar más electricidad, ¿no? Si queremos llegar a la meta del 2050 con un 100% de descarbonización, obviamente vamos por el camino. En el caso de España estamos en una situación privilegiada. Tenemos recursos naturales, tenemos sol, tenemos agua, a veces más que otra, obviamente, y tenemos viento, ¿no? Ahora mismo somos el primer país a nivel europeo en el cual se ha desarrollado más la energía fotovoltaica. Estamos muy cerca de Alemania, si no lo hemos pasado ya en eólica, con lo cual todo hace indicar de que vamos en un buen camino, ¿no? A día de hoy, en el mes de enero, el 60% de la energía que se generó en España venía procedente de renovables. En febrero fue el 45% y en marzo fue el 50%. Tenemos una primera meta en el 2030 que es llegar al 81% en renovables, con lo cual todo hace indicar que vamos en un buen camino, ¿no? ¿Por qué no vamos a llegar en el 2050 al 100%, ¿no? Es importante la generación, que es en lo que ahora mismo estamos poniendo todos el foco, ¿no? Pero también es importante la demanda. Tenemos que empezar a trabajar y estar sensibles en que tenemos que empezar a electrificar sectores, como he dicho antes, el transporte y que duda cabe otras industrias, ¿no? Como puede ser la cementera, puede ser la química, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero vamos, todo apunta a que sí. Ismael, por favor. Bueno, yo coincido con Primero, muchas gracias también por contar con PwC para esta mesa. Coincido con mis compañeros de mesa redonda en que la respuesta no puede ser otra que sí. Yo añadiría que, quizá por introducir un matiz, que no nos queda otra. Si vemos los impactos del cambio climático que anticipa el IPCC, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, si nos vamos a unas temperaturas, un incremento de las temperaturas de 3-4 grados por encima de los niveles preindustriales, pues son realmente catastróficos, ¿no? Ahora está hablando de los impactos del cambio climático que estamos viviendo ya, los incendios, macroincendios como los que estamos viendo en Canadá, sequías, escasez de recursos hídricos, olas de calor que cada vez llegan antes y son más acusadas, y esto, pues yo diría que es el aperitivo. Estamos ahora mismo en un incremento de temperaturas de 1,2, 1,1 grados por encima de los niveles preindustriales. Por tanto, si queremos evitar los impactos más catastróficos en forma ya de impactos en el suministro de alimentos, migraciones masivas, exacerbar situaciones de conflicto, el cambio es obligado. El cambio es obligado, pero es difícil. No podemos negar que esa ambición es compleja porque exige un cambio de paradigma, no solamente descarbonizar sectores como la generación eléctrica o el transporte, que es el siguiente, sino como decía Alfonso, tenemos que ir también a sectores industriales que tienen parte de las emisiones difíciles de descarbonizar, transporte de larga distancia como el transporte aéreo o el marítimo, también muy complejos, o sectores como el agrario, realmente difíciles. Todo eso hay que acompañarlo de medidas redistributivas, de medidas de equidad, no dejar a nadie atrás, porque si no, la transición ecológica, si se convierte en un elemento que acentúa las desigualdades, está abocada a fracasar. Jovita. Muy bien, pues nada, yo también quiero agradecer la invitación a estar hoy aquí. Me parece un evento increíble, no lo conocía y me parece un evento increíble. Coincido, por supuesto, con mis compañeros. Yo creo que sí, que podemos cumplirlo. Obviamente eso no quita para que tengamos por delante, bueno, pues importantes retos tecnológicos, retos económicos y, por supuesto, también retos sociales. Yo hablaría de una cosa que me parece muy importante y, bueno, en la universidad intentamos siempre trabajar desde un punto de vista de sacar un poco esa información a la calle, ¿no? A la divulgación. Me parece muy importante que tengamos el compromiso como sociedad, ¿no? Acaban de comentar lo importante que es llegar a esos objetivos, porque no nos queda, no tenemos plan B, ¿no? Es decir, tenemos que alcanzar esos objetivos, pero yo creo que eso es importante, que todos como sociedad seamos capaces de valorar que hay que llegar ahí y nos comprometamos. Cuando exista, digamos, una gran mayoría de agentes sociales, lógicamente instituciones y diferentes entidades que apuesten porque hay que poner la tecnología a los medios para llegar ahí, cuando tengamos todos ese compromiso, yo creo que vamos a avanzar muy rápido.
Y para eso yo sí que creo que tenemos que hacer un esfuerzo por transferir la importancia a la gran mayoría de la población, porque en el día a día los cambios son difíciles, ¿no? A todos nos resulta difícil cambiar nuestros hábitos, nuestra manera de hacer las cosas y lógicamente vamos a tener que cambiar muchos de ellos. Entonces, en ese sentido, la concienciación ciudadana me parece crítica para avanzar. Ante esta situación, el panorama regulatorio al final es muy importante. Entonces, Ismael, te lanzo a ti la pregunta: ¿cómo puede ayudar el panorama normativo a cumplir estos objetivos? Bueno, yo creo que la regulación es fundamental, y la regulación es fundamental especialmente en Europa, ¿no? Que la Unión Europea se ha convertido, hay algunos que dicen que es una potencia regulatoria, ¿no? Porque marca las tendencias regulatorias en muchos ámbitos que luego a veces se replican en otras jurisdicciones, en otros lugares del mundo, y en particular en materia de energía y de clima, de transición energética, de transición ecológica, es un referente. Hemos hablado antes de los objetivos a 2030. No solamente tenemos en Europa unos objetivos marcados a 2030 de reducir las emisiones en un 55% respecto a los niveles de 1990, sino que tenemos también aprobado el paquete normativo que soporta las medidas para alcanzar ese objetivo, lo que se conoce como Fit for 55, ¿no? El conjunto de revisión de la normativa del régimen de comercio de derechos de emisión, del reglamento de reparto de esfuerzos entre Estados miembros, acompañado de una serie de medidas como el CBAM, el mecanismo de ajuste en frontera, y todo eso además pues acompañado de medidas más allá de lo que es puramente clima, energía, revisión de la directiva de renovables, pero también en otros ámbitos de la transición ecológica, ¿no? Como la economía circular, reglamento de ecodiseño, normativa para evitar el greenwashing. Hay una gran cantidad de normativa, toda con la misma vocación, ¿no? Y que pretende avanzar en la misma dirección y que es fundamental para alcanzar los objetivos. Fundamental para alcanzar los objetivos, yo diría que dos o tres aspectos fundamentales. Por un lado, la certidumbre a los agentes económicos de hacia dónde vamos, cuáles son las reglas del juego, aquí tenemos que llegar y con este marco, ¿no? No es simplemente, oye, marcamos un objetivo y cada uno pues que lo aborde como le parezca, sino que estas son las reglas del juego y sabemos que tenemos que llegar hasta ahí. Y segundo elemento muy ligado a esto, que es establecer lo que llamamos un level playing field, ¿no? Una igualdad de condiciones entre todos los competidores. Yo me voy a embarcar en adoptar medidas para alcanzar ese objetivo si veo que mis competidores también lo hacen. Y eso ocurrirá si todos estamos obligados por las mismas normas. Incluso llevándolo a nivel particular, ¿no? A nivel del ciudadano, del consumidor. Yo lo digo muchas veces, yo quiero que me obliguen. O sea, yo soy consciente de que por mí mismo hay medidas que comparto, que apoyo, que me cuesta mucho implantar en mi día a día, en mi casa. Pero si me obligan, oye, yo encantado de que me obliguen y lo hago. Y creo que además, tercer elemento, creo que además funciona, ¿no? La Unión Europea lleva estableciendo estas normas en materia de clima ligadas a los objetivos desde hace años, y hoy por hoy hemos reducido en la Unión Europea en torno a un 34% de las emisiones de 1990. Hemos reducido un tercio de las emisiones desde 1990 porque los paquetes normativos marcan el objetivo y las medidas para llegar a ellos. Ahora vamos a ver si conseguimos con este nuevo paquete normativo llegar a 2030 y después llegará los hitos siguientes hasta la descarbonización en 2050. Hay varias fórmulas, ¿no? Un poco que pueden ayudarnos a reducir esto. Una de ellas es lo que se conoce como la triple R, ¿no? Que es reciclar, reutilizar y reducir el consumo que se hace. Y también está lo que es la economía circular. Entonces, esta te la lanzo a ti, Juan Antonio. ¿Cómo crees que puede ayudar esta visión, ¿no? A cumplir estos objetivos y en qué crees que nos podemos centrar más? A ver, la economía circular plantea las relaciones de intercambio de recursos entre los agentes económicos, reduciendo el uso de materias primas y el uso de energía, ¿no? Y un poco a colación de lo que comentaba Ismael sobre la normativa, es cierto que la normativa es necesaria, es cierto que está todo en marcha, pero el reto es ver cómo impacta esa normativa en las cuentas de resultado de las compañías, ¿no? Y eso en la economía circular se ve muy rápido. Hablas de la triple R, perdón. La triple R ya se ha quedado obsoleta. Nosotros estamos trabajando en modelos de 10 Rs. Somos miembros de un par de consorcios de la Unión Europea, financiados por la Comisión Europea, y se habla de 10 Rs, ¿no? Y todo ello porque si queremos cerrar el círculo, con 3 puntos se hace un triángulo. Un círculo es una línea continua que empieza y acaba en el mismo punto, ¿no? Entonces, y os voy a comentar un poco en qué consisten estas 10 Rs sin que parezca el pasapalabra, ¿no? Estrategia de economía circular, pero bueno, os voy a comentar 5 que es donde nosotros estamos centrados, donde estamos investigando y donde estamos trabajando más como fabricantes, porque creo que pone de manifiesto la necesidad de regulación y cómo nos impacta a los fabricantes, ¿no? Se dividen en tres grupos las 10 Rs en cuestión. La primera
sería la parte de diseño, en la que estaría lo de reducir, ¿no? Abajo del todo tendríamos otras 2 R's más, donde estaría el reciclaje, que es final de vida del producto, pero la economía circular lo que quiere es que la vida de los dispositivos, de los productos y del material, que es el siguiente paso, sea cuasi infinita, o sea, no tiene por qué acabar, ¿no? Entonces empezamos con reutilizar. Es sencillo, un dispositivo en pleno funcionamiento pasa de una mano a otra. Legalmente, técnicamente es sencillo, normativamente no tiene gran impacto. El segundo paso sería reparación, ¿no? Una cosa que funciona, está en pleno funcionamiento, pero deja de dar todas las funciones. Se ajusta, se repara y seguimos con ese dispositivo. Ahí ya empieza la cosa a complicarse. Garantías, propiedad, uso, en fin. Seguimos, reacondicionamiento. Bueno, una cosa obsoleta que se puede poner otra vez al día. Seguimos incluyendo y seguimos, técnicamente se complica más y normativamente también. Lo hacemos el fabricante, cedemos o trabajamos con algún partner. ¿Cómo nos trabajamos con el partner? A lo mejor hay que inventar ciertas leyes, ciertas normas para el intercambio de información. Ahí, ¿no? Seguimos y encontramos la remanufacturación. Cada vez el aparato cada vez está más estropiciado, ¿no? Pero seguimos poniendo otra vez en funcionamiento. Remanufacturación es que con piezas de otros dispositivos que han terminado su vida, volvemos a hacer uno completamente nuevo. Ahí es donde estamos nosotros poniendo el foco y donde estamos trabajando y donde estamos formando parte de estos proyectos. Igual volvemos a lo mismo. Nosotros queremos hacerlo nosotros todo, pero tenemos una serie de retos impresionantes y muchos de ellos también pasan por qué contexto normativo voy a tener. ¿Lo voy a poder hacer yo o voy a tener que dar la libertad que lo pueda hacer cualquiera? Y ya por último de los últimos, el reposicionamiento, que es con las piezas de una impresora hacer un secador de pelo. Bueno, en eso también estamos nosotros, o sea, ya es como el paso de los pasos. Entonces, con todo esto lo que quiero decir es que la economía circular, por supuesto, creo que es el pilar sobre el que tiene que pivotar el cambio de paradigma, que lo comentaba también Ismael, pero es verdad que llevar ese cambio de paradigma a las cuentas de resultados de las compañías no es fácil y requiere, pues eso, indagar un poco más en el tema normativo, seguir en el tema de la divulgación, porque para muchas compañías a día de hoy sigue siendo actos de fe, pues no sabes cómo te va a impactar, es complicado, pero no sabes, la normativa nos puede ayudar a no pensar demasiado y actuar y a ir recalculando sobre el camino y nada más. Y sobre todo es eso, analizar bien, diagnosticar bien la situación en la que estamos, fijarnos objetivos y obligarnos y comprometernos a cumplirlos. Si no, la economía circular pues acaba siendo pues una cosa muy bonita en el plano teórico, pero que no acabamos de aterrizar en la realidad. Vamos precisamente a eso, ¿no? Un poco a que todos queremos más, las empresas siguen queriendo crecer porque es normal, es natural, pero esto produce, por un lado, muy bien, innovación, desarrollo, nuevos productos y demás, pero también mucho más consumo de recursos de los que tenemos. Entonces, no sé, Jovita, ¿tú cómo lo ves? Si crees que hay alguna forma de equilibrar este crecimiento sostenible con la innovación y el crecimiento ansioso de las empresas. Bueno, la innovación, la ciencia, la innovación, la transferencia tecnológica, yo creo que siempre van a ir de la mano con el desarrollo sostenible, si así lo hacemos, ¿no? Yo creo que de hecho es una herramienta, es que cumplir estos objetivos de 2050, si no vamos de la mano de la ciencia y la tecnología, difícilmente vamos a cumplir, ¿no? Entonces, por supuesto que la innovación nos va a ayudar porque, bueno, pues se acaba de comentar, ¿no? Todo este tema de la circularidad pasa por desarrollar nuevos procesos de aprovechamiento de los residuos. Si aprovechamos nuestros residuos, dejamos de verter. Si aprovechamos nuestros residuos como nuevos materiales, pues reducimos el consumo de materias primas del planeta. También podemos empezar a solucionar un problema grave que tenemos, especialmente en Europa, que es la falta de ciertos materiales, que muy relacionados también con ciertas tecnologías. Es decir, tenemos una escasez muy grave de materiales que tenemos que ver cómo afrontar y que muchas nuevas tecnologías, por ejemplo, energéticas, los requieren. Entonces, la innovación y la ciencia nos puede ayudar a ver cómo recuperando residuos podemos solventar al menos en parte esa problemática. La innovación también nos va a ayudar, por ejemplo, a contabilizar nuestros impactos. Es muy importante, hablamos de net cero, pero tenemos que contabilizar bien no solamente las emisiones de dióxido de carbono, que eso hoy en día está bastante estandarizado, pero sino que también tenemos que contabilizar otros impactos ambientales y eso es muy importante y, por ejemplo, la metodología de análisis de ciclo de vida que existe, que ya es muy conocida, pues que se ha desarrollado mucho en las últimas décadas, pues nos va a ayudar. Entonces, la innovación siempre va a ir de la mano, obviamente si la enfocamos ahí va a ir de la mano y nos va a ayudar a este crecimiento, desarrollo sostenible.
pero no quita para que tengamos que abordar pues también otros retos, ¿no? Y yo creo que, y está muy relacionado con lo que acabáis de decir, la manera, lo que consumimos y la manera en la que consumimos, ¿no? Y pues la industria, digamos de la digitalización, pues sería un ejemplo, ¿no? Lo que estás contando, alargar la vida útil de los productos, que digamos la principal beneficio de las empresas no sea solo la venta del producto, ¿no? Sino que ese negocio se pueda transferir también al mantenimiento, a la reparabilidad, a la durabilidad de los objetos, y que los consumidores también nos acostumbremos, no digamos, uy, ya, no, uno nuevo, sino que digamos, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? A la concienciación, que todos seamos conscientes de que tenemos que hacer ese cambio. Entonces, la innovación nos va a ir de la mano, nos va a ayudar, tenemos que tirar de ella sí o sí, pero también tenemos que concienciarnos a abrirnos a otros cambios. Genial. Mencionábamos al principio los objetivos, ¿no? Un poco que están marcados de la parte de energías renovables, de un consumo un poco más renovable que se marcaba la Unión Europea. Alfonso, te lanzo a ti la pregunta, porque te ha tocado. ¿Cómo ves este mercado? ¿Cómo creéis que el mercado español está desarrollando toda esta parte de las energías renovables? Porque sí es cierto que pues, si vemos las grandes energéticas, están todas apostando, por lo menos a nivel comunicativo, por estas energías renovables. No, sin duda, están apostando no solo las grandes energéticas, sino los grandes fondos y todo. Digamos que el campo de la energía ahora es el sector de moda, ¿no? Es el sector en el que todo el mundo quiere generar riqueza, ¿no? Vais a permitir, para contestar a vuestra pregunta, que entre un momento en la página web, o en este caso en la aplicación de Red Eléctrica Española, para explicaros cuál es la situación que tenemos ahora mismo, ¿no? Ahora mismo, el consumo real que tenemos en España es 32,7 gigavatios, ¿no? Y está previsto a lo largo del día que el pico van a ser 33, o sea que estamos ya cerca del pico, ¿vale? De esta demanda que tenemos ahora mismo se está cubriendo con un 63,17 con renovables. Es decir, que el 37,18 es fotovoltaica, el 18% es eólica, un 4% es solar térmica y luego casi un 2% es hidráulica, ¿no? Es decir, que ya estamos en unos porcentajes bastante buenos en cuanto a renovables en España, ¿no? Si a esto le sumamos los datos que esta semana nos ha anunciado desde el Gobierno el borrador que quieren presentar a la Unión Europea respecto a cuál es nuestra ambición de cara al 2030, estas cifras sin duda van a mejorar en el corto y en el medio plazo, ¿no? Concretamente, estamos hablando de que el 81% del mix energético en España va a ser renovable, o al menos esto es nuestro plan, en el 2030, ¿no? Cuanto antes estaba en un 74%, o sea, se ha incrementado en torno a un 74% respecto a lo anterior. La nueva hoja de ruta eleva a 105 la generación mediante fuentes renovables, a 105 gigavatios, ¿no? Siendo la fotovoltaica la principal, que pasa de 39 del plan anterior a 76, y la eólica de 50 a 62, ¿no? Obviamente con estas cifras la ambición de España por ser renovable lo antes posible y el mercado es emergente, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que antes de esto, en el 2025, tenemos otro hito en España, que es que recientemente el Gobierno ha dado luz verde a los estudios de impacto medioambiental, los DIA, ¿vale? Y tienen que construir los 40 gigavatios que tienen encima de la mesa antes de diciembre del 2025, ¿no? Pero claro, esto está muy bien, pero hay muchos problemas entre medias, ¿no? Primero tenemos capacidad para instalar todo lo que viene, hay mano de obra para instalar todo lo que viene y demás. O sea, antes comentábamos, o sea, la pregunta del principio era, ¿estamos preparados? Sí, pero hay que hacer muchas cosas por el camino. Estas dos es una de ellas, mano de obra y empresas que construyan, ¿no? Y ahí se está dando el caso de que ahora empresas empiezan a seleccionar los proyectos. O sea, antes cogían todo lo que tenían, ahora ya empiezan a seleccionar proyectos, ¿no? Por otra parte, tenemos un cuello de botella a nivel administrativo. Han conseguido los días, pero hay que conseguir los permisos de construcción, etcétera, etcétera. Más trámites, ¿no? Se da la paradoja de que hay proyectos que se presentaron hace 2 o 3 años que ahora, por la evolución tecnológica que hemos comentado, necesitan hacer cambios. Hay administraciones que consideran que son cambios sustanciales, con lo cual tienen que rehacer sus ingenierías, tienen que rehacer el proyecto, ¿no? Entonces, esto también tendríamos que mejorarlo. Comentaba la parte social, obviamente la parte social también. Tenemos que inculcar a todo el medio rural, sobre todo, esa mentalidad de por qué las energías renovables son necesarias y cómo coexistir el medio ambiente con este tipo de energías, ¿no? Pero es que además
Claro, si nosotros decimos que a nivel de generación los planes son los que son, el consumo es el que es, tenemos que tener en cuenta que se puede dar momentos en que tenemos que tirar energía, puesto que no la estamos consumiendo, y la energía renovable hay que consumirla en el momento que se genera, ¿no? Entonces aquí es donde viene la parte del almacenamiento. O sea, es importante que nos mentalicemos de que hay que hacer fuertes inversiones en almacenamiento. Pero aquí tenemos dos problemas. Uno es el regulatorio, todavía no hay una regulación clara de cómo hacer esto, y obviamente sin esta regulación los inversores tienen miedo porque los modelos de negocio no les salen, ¿no? Entonces no saben qué nudos van a tener saturación, en qué nudos va a haber vertidos. Entonces, cuando todo esto sea claro, la inversión en almacenamiento obviamente crecerá y estaremos en una mejor situación pues, para acometer el futuro y el objetivo del 2050, sin duda. Ismael, ¿querías comentar? Sí, solamente apuntar, complementando lo que decía Alfonso. Efectivamente tenemos un marco que ha propiciado el despliegue de las renovables, pero es que hoy por hoy son las más competitivas, es la tecnología más barata para generar electricidad, y por eso todas las empresas están apostando por renovables, en particular en un país como España que tiene recursos. Y efectivamente tenemos retos por delante como el del almacenamiento, y también me gustaría añadir el despliegue de las redes. Tenemos una red eléctrica, tenemos una red fantástica comparada con otros países, pero es necesario trabajar en mejorar esa red, porque la cantidad de energías renovables que se va a verter a la red es de una dimensión desconocida hasta ahora, ¿no? Y es necesario adaptarla, llegar hasta puntos donde se produce esa generación, que son distintos de los que venían siendo hasta ahora, con las centrales térmicas, los ciclos combinados, y llevar a cabo repotenciaciones en algunos casos para absorber toda esa capacidad. Y hay cuellos de botella administrativos que se han logrado agilizar en algunos casos. Para el caso de las renovables, comentaba Alfonso el tema de las declaraciones de impacto ambiental, hay que hacer lo mismo también con las redes. Si desplegamos muchas renovables y no hay capacidad de absorción por la red, no vamos a lograr un modelo eficiente. Estando en digitales, creo que la pregunta es un poco obligada, ¿no? ¿Cómo creéis que la tecnología, las telecomunicaciones pueden un poco ayudar a que cumplamos estos objetivos? Esta pregunta os la lanzo abiertamente, así que el que quiera lanzar, y si no, elijo a alguien, ¿eh? Pues mira, yo, dado que mi empresa también es muy tecnológica, ¿no? Nosotros aportamos al mundo de la energía y a nuestro conocimiento en el campo de las TIC, ¿no? Que duda cabe, Huawei es una empresa que invierte un 25,1% de su revenue, lo invierte en I+D, y más del 50% de nuestro personal a nivel mundial se dedica al I+D, ¿no? Somos una de las empresas que está por encima del top 10 de las que más patentes registran, ¿no? Como he dicho, trasladamos el conocimiento que tenemos de las TIC a cada uno de los diferentes campos, ¿no? Y la energía es uno de ellos, ¿no? Hemos llevado la inteligencia artificial, llevamos el Big Data, llevamos el Internet de las cosas, con el fin de optimizar al máximo el rendimiento de los equipos y customizar obviamente la inversión de nuestros clientes, ¿vale? Entonces, os puedo poner un ejemplo. A través de la inteligencia artificial trabajamos con empresas de trackers, ¿vale? Con el fin de trabajar algoritmos nuevos que hagan que el rendimiento todavía sea mucho más óptimo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de otros muchos, ¿no? En el cual cómo está la tecnología a disposición del objetivo de descarbonización, ¿no? Sí, pero no solo, aparte de todo lo que has comentado, incluso la aplicación normativa va a venir de la mano de la tecnología, porque el pasaporte digital al final va a tener una base tecnológica que va a estar basada en gestión de datos, en blockchain o alguna otra plataforma de seguridad, y todas las Rs que he venido repasando antes, todos los cambios y todas las intervenciones en el mercado o en los dispositivos vienen pues en base a inteligencia artificial, viene aplicando digital twins, tecnología digital twins para simular, viene entonces la tecnología bien aplicada en el problema y bien combinada después de un diagnóstico va a ser clave. Pero la tecnología, por meter tecnología, o sea, por meter mucho software en un ordenador no te va a hacer que tu presupuesto mejore, ¿no? Tienes que saber qué hacer. Aquí es exactamente lo mismo. Jovita, por favor. Sí, yo creo que sobre todo nos va a ayudar mucho. Yo no soy ninguna experta en digitalización, pero sobre todo lo veo también como desde un punto de vista de la industria y también como usuaria, ¿no? Yo creo que nos va a ayudar mucho a mejorar eficiencia, la tecnología sin duda, ¿no? Y ya también pensemos en los hogares, ¿no?
toda la parte de domótica nos puede ayudar mucho con el aislamiento de los hogares, el funcionamiento de los sistemas de climatización o en oficinas, y optimizar eso es ahorrar mucha energía, ¿no? Entonces yo creo que por ahí la digitalización yo la veo como como imprescindible para aumentar la eficiencia de los sistemas y mejorar pues nuestros aislamientos y mejorar mucho, se habla mucho de la edificación inteligente, ese tipo de cosas. Ahí necesitamos las tecnologías digitales. No, totalmente de acuerdo con lo que dice Jovita. Yo creo en principio tecnología, digitalización y transición ecológica son aliados o deben ser aliados. Así se percibe también a nivel de la Unión Europea, y cuando vemos los planes de recuperación para superar la crisis de la COVID y de la guerra, es transición ecológica y transición digital, los dos ejes fundamentales, y colaborando para hacerla posible en el sentido que han comentado mis compañeros. Pero añadiría, tienen que ser aliados y ir de la mano y lograr que esa transición digital se haga también de manera ecológica. No solamente la tecnología ayude a la transición ecológica, sino que la tecnología cada vez sea más sostenible, ¿no? Y vemos, por ejemplo, pues, retos hemos hablado de economía circular, ¿no? Y la gestión de la generación de residuos, pero vemos retos también en consumo energético, por ejemplo, los centros de datos. Pero estamos viendo, por ejemplo, que hay compañías de energías renovables que están metiendo también al tema de los centros de datos, porque ven que efectivamente hay unas sinergias ahí evidentes y, oye, pues si aquí lo principal es el consumo de energía, vamos a montar un centro de datos con abastecimiento de energías renovables que haga posible que pues, este cambio vaya efectivamente de la mano. Y yo creo que eso va a ser fundamental. Genial. Pues vamos a ir cerrando ya porque nos come el tiempo, así que vamos con el minuto de oro, ¿no? Como vamos a tener debates electorales ahora, pues vamos con el minuto de oro. Jovita, empezamos por ti. Vaya, qué difícil en un minuto. Pues bueno, que yo sería optimista. Creo que tenemos que ser optimistas. Podemos cumplir los objetivos. Tenemos que trabajar mucho, tenemos muchos retos por delante. La tecnología está ya trabajando, yo creo que la tecnología está trabajando, la legislación está trabajando, y yo creo que nos queda un pequeño impulso, lo que he comentado al principio, de concienciación, porque aunque la ley nos obligue, y yo estoy de acuerdo en que la ley nos tenga que obligar, yo creo que también cumplimos la ley mucho más a gusto si a lo que la ley nos obliga creemos que realmente es necesario, aunque sea incómodo, pero si nos obligan y además realmente pensamos que es bueno para el futuro, lo vamos a hacer con mucho más convencimiento y vamos a avanzar mucho más rápido. Ismael. Bueno, yo por llevar un poco a mi terreno la cuestión, ¿no?, al tema regulatorio, como decía antes, hemos vivido una etapa de incremento exponencial de la regulación. Hay normativa todavía en tramitación que se aprobará pronto, pero hay quien está diciendo que hay que frenar, ¿no? Incluso desde la propia Comisión Europea, o lo ha dicho Emmanuel Macron también en Francia, ¿no?, que hay que frenar con el marco regulatorio. Y hasta cierto punto lo comparto. Creo que vamos a tener un marco muy potente para 2030 y el reto está en la implementación. No basta con la regulación, tenemos que ponernos a aplicar esas normas y para eso también tenemos que dotar medios para hacerlo a todos los niveles, ¿no? A nivel de las empresas, pero también a nivel de la administración. Hay un desequilibrio entre las dotaciones que hay para determinadas políticas en la administración y lo que son los grandes retos que tenemos ahora mismo. Podemos incluir también los aspectos tecnológicos, ¿no? Pero en materia de medio ambiente hacen falta medios para, desde tramitar los proyectos de renovables, asegurar que la normativa de economía circular se cumple. Y eso va a ser en beneficio de todos, porque al final hay muchos co-beneficios de todo este proceso. Hay co-beneficios en términos de cambio climático, menor presión sobre materias primas vírgenes, mejor uso de los recursos, y eso al final es eficiencia, es economía, pero también es un elemento estratégico para Europa respecto a sus competidores internacionales, y hay beneficios en materia de calidad de vida, mejor calidad del aire, espacios naturales mejor preservados, que al final vamos a disfrutar todos los ciudadanos. Yo creo que es una apuesta ambiciosa, valiente, pero hay que ponerse ahora a remangarse, manos a la obra. Tenemos el marco normativo, ahora hay que implementarlo. Juan Antonio. No, totalmente de acuerdo con lo que han dicho Jovita y Ismael. De acuerdo en que tenemos que hacer la digestión de todo las normas que han salido. Las compañías, y como conclusión y desde el punto de economía circular el que manejamos nosotros, las compañías tenemos que bajar a nuestra cuenta de resultados y ser capaces de hacer todos los cambios. Las multinacionales necesitamos que la normativa sea lo más igualitaria en todos los países, pero luego ya cada país sí pone su detalle, que a veces nos hace la vida muy complicada, pero bueno, estamos en asociaciones como digitales para que eso no sea un problema.
Por supuesto, el cambio de paradigma viene por un cambio de modelo de negocio muchas veces, sobre todo en el nivel tecnológico. Nosotros, como empresa tecnológica, somos una compañía globalizada, estamos expuestos a todos los vaivenes que ahora mismo ocurren en el mundo. Entonces, bueno, ese es otro tema también a tener en cuenta. Y por último, que la pedagogía es fundamental. Estoy contigo, Jovita. Si no sabemos por qué hacemos las cosas, la sociedad al final va arrastrando los pies y no se llega a donde queremos, ¿no? Es fundamental que la sociedad, que las compañías sepan el porqué de los objetivos y se comprometan a su consecución. Alfonso, cerramos contigo. Pues yo creo que, para concluir, estamos en el momento, ¿no? Estamos en la fase en la que por fin están, o parece que están alineados todos los actores más importantes, ¿no? La administración, la industria y la sociedad. Es cierto que todavía falta alinear algunas cosas, ¿no? Sobre todo en la parte de sociedad, que es cuando en el medio rural todavía son algunas veces reacios, pero bueno, también las empresas, a través de la responsabilidad social corporativa, etcétera, etcétera, pueden aportar muchísimo a ello, ¿no? Con lo cual yo creo que estamos en el momento en el que, si entre todos aportamos, llegaremos al objetivo de descarbonización en el 2050 con creces. Insisto en un tema importante: la generación parece que va encaminada, tenemos que trabajar mucho y concienciar en la parte de demanda eléctrica. Pues nada, pues me quedo con las claves que habéis dicho, ¿no? Que es un poco concienciación, ponernos a trabajar y un poco que la tecnología no lo es todo, o sea que es una ayuda, pero que hay muchas más cosas que tenemos que hacer. Así que nada, muchas gracias por acompañarme estos 40 minutos, muchas gracias a todos por escucharnos y seguimos, vamos al café, creo. Bien, perfecto. Bueno, primero sí, vamos a darle un aplauso a estos maravillosos ponentes. Al principio nos hablaban de concienciación. Seguramente el público es mucho más experto que yo, pero yo al menos les puedo decir que creo que después, ¿no? Ya visto todo lo que hemos estado escuchando, todas estas cosas tan interesantes, desde luego hemos salido muchísimo más concienciados, ¿no? Y vamos a estar pensando en estos objetivos Net Zero.